Amados hermanos, queridos amigos, Dios les bendiga. Esta es la palabra viva de Dios, su canal de prédica. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, Pedro a los de la circuncisión y el apóstol Pablo a los de la incircuncisión. ¿Qué significa esto? Bueno, hoy veremos la explicación estudiando la Santa Palabra de Dios. Esta es la edición número 18. Les invito a que nos ayuden suscribiéndose a nuestro canal de prédicas. Texto clave, Gálatas 2, del 7 al 8, para comenzar. Antes bien, viendo que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Bueno, aquí podemos ver que el apóstol Pablo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo para predicarle a los de la incircuncisión, que somos nosotros, a los gentiles, que somos nosotros, y al apóstol Pedro fue llamado para predicarles a los de la circuncisión, que son los judíos, ¿verdad? Aleluya. Aquí no vemos que nos diga que Pedro tiene que predicarle a otras personas, sino que a su pueblo judío. Bueno, hermanos, Dios en su sabiduría asignó campos ministeriales específicos a Pedro y a Pablo. Pedro predicó principalmente a los judíos, ¿verdad? Pablo enfocó su ministerio en los gentiles, los de la incircuncisión, ¿verdad? Los que no necesitamos circuncidarnos, porque no hemos sido llamados para eso. Pero, ¿por qué esta división? ¿Qué nos enseña hoy? Punto número 1. El contexto histórico. Los judíos circuncidados esperaban al Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pedro, como líder apostólico judío, les mostró que Jesús era el Cristo. Veamos esta palabra en Hechos capítulo 2, versículo 36. Los gentiles no circuncidados no conocían la ley de Moisés. Pablo, formado en ambas culturas judías y romanas, les presentó el evangelio sin requisitos culturales. Hechos 13:46 al 48. Dios usó métodos distintos para una misma o para un mismo fin: salvar a todos. Romanos 1:16. Punto número 2, la unidad en la diversidad. Aunque los enfoques eran diferentes, el mensaje era el mismo. Pedro y Pablo predicaban la misma gracia, Efesios 2:8. La circuncisión no era requisito para salvación, Hechos 15:7 al 11. Anote todos estos versículos, querido hermano, para estudiar la santa palabra de Dios. Lección. La iglesia es una en Cristo, aunque haya diversidad en métodos y culturas. Gálatas 3:28. Conclusión y aplicación para nosotros hoy. El evangelio trasciende culturas. No impongamos barreras humanas. Como Pedro, llevemos a Cristo a quienes ya buscan a Dios. Ejemplo, familias tradicionales. Como Pablo, seamos flexibles para alcanzar a los alejados. Ejemplo,
nuevas generaciones. Jesús es el camino para todos. Juan 14:6. Aquí podemos ver que Pedro y Pablo predicaban la misma gracia según Efesios 2:8, pero el apóstol Pedro tenía que predicarle a los judíos, a los de la circuncisión, pero Jesús le hizo el llamado a Pablo para los de la no circuncisión, ¿verdad? Entonces, para los gentiles, para nosotros, Pablo, el apóstol Pablo, él predica para nosotros. Ahora, amados hermanos, después de la presentación, comencemos a estudiar Gálatas 2, de 1 al 3, dividido por tres versículos, ¿verdad? Cada sección. Gálatas 2, 1 nos dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Contexto: la carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo para corregir a una iglesia que estaba cayendo en el legalismo. Creer que la salvación viene por seguir reglas como la circuncisión en lugar de solo por la fe en Cristo, ¿verdad? Veamos según lo que nos dice el versículo 1, que ya lo leímos. Pablo sube a Jerusalén después de 14 años. Pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito, ¿verdad? Pablo había estado predicando el evangelio a los gentiles, no judíos, durante años. ¿Por qué subí a Jerusalén? Para asegurarse de que su mensaje, que la salvación es por gracia, no por obras, estuviera alineado con los demás apóstoles, Pedro y Santiago. Lleva a Tito, a un griego, a un gentil, como prueba de que Dios salva sin necesidad de circuncisión. Versículo 2. Pablo defiende su evangelio. Subí según una revelación y expuse en privado a los líderes el evangelio que predico, para no haber corrido en vano. Pablo no fue obligado a ir, sino que Dios lo guió por una revelación. Habla en privado con los apóstoles para confirmar que su mensaje es correcto. Temor de Pablo: que su trabajo misionero fuera inútil si la iglesia de Jerusalén enseñaba otra cosa. En el versículo 3, la libertad de Tito. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Tito era griego, no judío, y algunos judaizantes querían que se circuncidara para ser verdadero cristiano. Los apóstoles aceptan que Tito no necesita circuncidarse, confirmando que la salvación es por fe, no por rituales. Porque, ¿por qué es importante este mensaje? Es la pregunta. La salvación es por gracia, no por obras, según Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Los líderes de la iglesia, Pedro, Santiago, reconocen que el evangelio de Pablo es correcto. Los cristianos no están bajo la ley mosaica, circuncisión, rituales.
sino bajo la libertad de Cristo. Aleluya. Aplicación hoy. Ninguna tradición religiosa, bautismo, ayuno, etcétera, nos salva. Solo la fe en Jesucristo, en Jesús, Yeshua. La iglesia debe mantenerse unida en la verdad del evangelio sin añadir reglas humanas. Bueno, ya vimos la explicación de Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahora pasemos a ver la explicación de Gálatas 2, versículos 4 al 6. 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. 5. A los cuales ni por un momento ascendimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Vamos a ver el contexto. Pablo sigue defendiendo el evangelio de la gracia frente a los falsos hermanos judaizantes que querían imponer la circuncisión y la ley mosaica a los creyentes gentiles. Eso hasta hoy lo podemos ver actualmente, amados hermanos, ¿verdad? Podemos ver gente que quieren como judaizar a la iglesia. La iglesia es totalmente diferente al pueblo de Israel, a los judíos. Versículo 4. Los falsos hermanos y su trampa. Y esto a pesar de los falsos hermanos que se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús con el fin de someternos a esclavitud. Falsos hermanos eran judíos que decían ser cristianos, pero insistían en que los gentiles debían circuncidarse y seguir la ley para ser salvos. Espiar nuestra libertad. Querían controlar a los creyentes y obligarlos a vivir bajo reglas judías. Esclavitud. Pablo contrasta la libertad en Cristo con la esclavitud de la ley. ¿Por qué es importante hoy? Cuidado con líderes o grupos que añaden requisitos humanos al evangelio. Ejemplo, si no haces X cosa, no eres salvo. La verdadera fe en Cristo nos da libertad, no condenación. Juan 8:36. Versículo 5. Pablo no cedió ante la presión, pero ni por un momento accedimos a someternos a ellos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Pablo no negoció el evangelio para evitar conflictos. La verdad del evangelio, la salvación es solo por fe en Cristo, no por obras. Efesios 2, 8 al 9. Aplicación. Debemos defender la verdad bíblica incluso frente a la oposición. El evangelio no se adapta a preferencias humanas. Versículo 6. Los líderes respetados no añadieron nada, y de parte de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí nada nuevo me comunicaron. Palabras de Pablo. Pablo habla de los apóstoles de Jerusalén, Pedro, Santiago, Juan. Dios no hace acepción de personas.
No importa si alguien es importante, lo que vale es la verdad de Dios. Nada nuevo me comunicaron. Los apóstoles no corrigieron el mensaje de Pablo, confirmando que su evangelio era correcto. ¿Por qué es relevante? Es la pregunta. La autoridad espiritual no está en los títulos, sino en la fidelidad a la palabra de Dios. El evangelio de Pablo, gracia por fe, fue validado por los demás apóstoles. Resumen y aplicación práctica. Cuidado con los falsos hermanos hoy. Legalismo, tradiciones humanas que se ponen sobre la Biblia. ¿Qué es legalismo? Legalismo es tradiciones humanas que se ponen sobre la Biblia. La libertad en Cristo no es libertinaje, pero tampoco esclavitud a reglas religiosas. La verdad del Evangelio no se negocia. Es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Dios no juzga por reputación, sino por la verdad. Hechos 10:34. Ahora pasamos rápidamente a Gálatas capítulo 2 para ver los versículos de 7 al 9. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal de prédicas para no perderte como esta las otras prédicas que Dios nos permita predicar. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. 8. Pues él actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión. Actuó también en mí para con los gentiles. 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 7. Dos ministerios, un mismo evangelio. Al contrario, reconocieron que yo había sido encargado de predicar el evangelio a los gentiles, así como Pedro lo había sido a los judíos. Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos. Dios les dio, ministerios distintos, pero el mismo mensaje. Jesús salva por fe. No hay dos evangelios, aunque los públicos fueran diferentes, judíos y gentiles. El contenido era idéntico, Cristo crucificado y resucitado, 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Aplicación hoy. La iglesia tiene diversidad de dones y enfoques, pero solo un evangelio. No debemos dividirnos por métodos, sino unirnos en la verdad central. Versículo 8. Dios obra en ambos ministerios, pues el que actuó en Pedro para el apostolado entre los judíos, actuó también en mí para con los gentiles, decía el apóstol Pablo. El mismo Dios, la misma potencia, el Espíritu Santo obraba tanto en Pablo entre gentiles y como en Pedro entre judíos. Gloria a Dios. Confirmación divina. Los milagros y conversiones en ambos ministerios demostraban que Dios los respaldaba. Hechos 15 al 12.
8:15, 12, perdón. Reflexión. Dios usa a personas diferentes para alcanzar a distintos grupos, pero Él es el que da el crecimiento. 1 Corintios 3:6. Versículo 9. Reconocimiento y compañerismo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron la mano derecha en señal de compañerismo a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Columnas: Pedro, Santiago, Jacobo y Juan eran líderes respetados en Jerusalén. Dieron la mano derecha, un gesto de pacto y unidad, aprobando el ministerio de Pablo. División de campos, no por división doctrinal, sino por estrategia misionera. ¿Por qué es importante? Unidad en la diversidad. Los apóstoles no compartieron, sino que se apoyaron. La gracia es para todos. Judíos y gentiles son salvos de la misma manera. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18. Resumen y aplicación práctica. Un solo evangelio, distintos métodos. Pablo y Pedro tenían enfoques diferentes, pero el mensaje era el mismo. Dios valida su obra. Si Él te llama a un ministerio, no necesitas la aprobación humana. Gálatas 1:10. Unidad en la iglesia. Aunque haya diferentes roles, todos somos parte del mismo cuerpo. 1 Corintios 12:12. Pregunta para reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde estás poniendo reglas humanas sobre la gracia de Dios? Qué bueno es Dios, amados hermanos, queridos amigos, que Él nos dio a su Hijo para todo aquel que crea en Él sea salvo. Y la palabra de Dios nos dice que todo el que cree en el Hijo cree en el Padre. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo escogió al apóstol Pedro para los de la circuncisión, para que les predicara a los judíos, y al apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo lo escogió para predicarle a los de la incircuncisión, a los gentiles, o sea, a nosotros. A Dios sea la honra y la gloria. Ahora veamos el último segmento, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, dijo o dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 10 del capítulo 2 del libro Gálatas. El contexto inmediato. Pablo acaba de describir cómo los apóstoles de Jerusalén, Pedro, Santiago y Juan, reconocieron su ministerio a los gentiles, Gálatas 2:7 al 9, como única condición le pidieron no olvidar a los pobres. ¿Qué pobres? Específicamente los creyentes judíos en Judea, que sufrían hambre y persecución. Hechos 11, 27 al 30, Romanos 15 al 26. No era una carga legal, sino una expresión práctica del amor cristiano. 1 Juan 3:10 al 18, o 3:17 al 18, perdón. Punto número 2, la importancia teológica. El evangelio no solo salva, sino que transforma. La fe genuina se demuestra en acciones. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Unidad entre judíos y gentiles.
Al ayudar a los pobres de Judea, los gentiles mostraban que eran parte de la misma familia de Dios. Efesios 2:19. Aleluya. Pablo obedeció, recolectó ofrendas en sus iglesias gentiles para los pobres de Jerusalén. 2 Corintios 8:9. Romanos 15:25 al 27. Punto número 3. Aplicación. Hoy la generosidad es parte del Evangelio. No somos salvos por obras, pero el amor al necesitado es fruto de la fe. Mateo 25:35 al 40. La iglesia debe ser solidaria. Hoy esto implica apoyar a hermanos en necesidad local y global, ministerios que llevan a ayuda física y espiritual. Equilibrio no es obra social sin Cristo, ni mensaje sin compasión. Jesús predicaba y alimentaba. Mateo 14:13 al 21. Llamado a la acción. Este versículo nos desafía a vivir una fe práctica. Si este estudio te ha bendecido, suscríbete al canal. Cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte nuevos estudios. Comparte este video con alguien que necesite entender la libertad en Cristo y la responsabilidad del amor. Practica la generosidad. ¿A quién puedes ayudar hoy? Localmente o apoyando misiones. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si tienes preguntas o peticiones de otros pasajes, déjalas en los comentarios. Dios te bendiga. ¿Ya te suscribiste? Déjanos un emoji en los comentarios.